Oye, participó en la conmemoración en el Palacio de la Moneda del Día Internacional de los Derechos Humanos. El Ministerio volvió a hablar de la situación tras hubo un caso, lo contó ayer Nico Medina, ¿se acuerdan? De un decapitado, de un reo decapitado en Concepción, en fin, varias novedades con nuestra compañera Daniela Forero Ortiz. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Claro, porque continúan los cuestionamientos al gobierno por lo ocurrido ayer en una cárcel de Concepción, y es que un interno fue decapitado por otro. Fue mediante un comunicado que detallaron que en el lugar, que en este recinto penitenciario se encontró una Biblia, también escritos con símbolos satánicos, además de sangre en las paredes con el escrito 666. Lo cierto es que ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, reiteró que Gendarmería tiene el control de las cárceles a lo largo del país, lo que generó múltiples críticas. El secretario de Estado volvió a hablar durante esta jornada y dijo que ellos dispusieron varias medidas inmediatas después de lo ocurrido, por ejemplo, de que se instruyó un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido, de que van a reforzar los turnos nocturnos de Gendarmería para evitar que pase nuevamente algo similar. Y también mencionó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, que se trata de un hecho inédito y que se da en una cárcel que no tiene sobrepoblación. Pasemos a escuchar parte de las palabras del secretario de Estado en el Palacio de la Moneda. Es un hecho grave, es un hecho bastante inédito en el sistema penitenciario chileno, es un hecho que se da en una cárcel que no tiene sobrepoblación, que se da en una cárcel en la cual se toman medidas de seguridad importantes, pero esas medidas hay que reforzarlas para que esto no vuelva a ocurrir en ningún otro penal de nuestro país. Cuando nosotros nos referimos a que el Estado tiene el control de las cárceles, es que el Estado es el que administra el establecimiento penitenciario. En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos, y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel, y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. Eso en nuestro país no ocurre. Parte entonces de las declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, con todo lo ocurrido en materia penitenciaria después de que fuera encontrado entonces una persona privada de libertad decapitada. Respecto a la formalización de quien se indican como el autor de este homicidio, es importante destacar de que como la víctima y presunto victimario se encuentran cumpliendo condena, acá no procede la detención por temas lógicos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este último, como decíamos, no va a ser detenido, sino que estamos a la espera de que la Fiscalía llegue con informes de la Brigada de Homicidios, con el Servicio Médico Legal y también de Gendarmería, para solicitar al tribunal que agende una audiencia para formalizar entonces a esta persona que hasta el momento es el único sindicado como el autor de este homicidio, de este reo, de este interno, de este privado de libertad que fue encontrado entonces en la cárcel del Biobío decapitado. Qué terrible, ¿no? Caso, pero terrible. Además, ¿te acuerdas, Sandra, Daniela, que ayer el Nico nos contaba, Nico Medina desde Conce, que hace no mucho ocurrió de un reo que había llegado a Concepción y que lo matan el primer día, lo asesinan apenas había llegado? Sí, justamente es algo que también se ha dado a conocer durante las últimas horas, de que la víctima había pedido en más de una ocasión ser trasladado a otro recinto penitenciario para estar más cerca de su familia. Es lo que está pasando, se tomaron medidas inmediatas, dice el gobierno. Estamos a la espera de más reacciones de funcionarios penitenciarios, también de ex directores de Gendarmería, para ver finalmente qué es lo que va a pasar con este caso. Recordemos que hay una investigación penal y también una investigación administrativa que abrió Gendarmería después de este hallazgo que ocurrió a eso de las 9 de la mañana del día de ayer. Sí, pues una situación súper compleja, porque nos lleva una vez más a pensar lo que está pasando al interior de las cárceles. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Pablo Ceballos, este especialista en crimen organizado y en narcotráfico? Sí, claro. Y demás? Él nos explicaba, nos decía que un punto complejo es cuando al interior de las cárceles se empieza precisamente a manejar el negocio del crimen organizado, y eso está pasando hace un rato ya en nuestro país, no solo con distintos robos, distintas estafas que hemos visto que pasan desde el interior de los recintos penales, sino que ahora también con este tipo de cosas que probablemente tienen que ver, como entre comillas se dice en la jerga, un ajuste de cuentas, ¿no? O que tienen que bandas rivales enfrentarse, y el poder al interior de la cárcel y cómo siguen operando dentro y fuera es súper complejo.
Sí, justamente algo también importante relacionado a esto, recordemos que han pasado solamente pocas horas del hallazgo, por lo que esto está en plena investigación en el ámbito penal y también administrativo, pero ayer lo que mencionaban desde el Ministerio Público es que no estaríamos frente a una actuación del crimen organizado, se tratan de víctima y victimario de nacionalidad chilena y que tendría más bien razones satánicas, eso lo decían directamente. Algo que también llama la atención es que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, habló en el Palacio de la Moneda en el contexto de que hoy día se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, y Gendarmería hace pocos minutos, de hecho a través de su cuenta de Twitter, sacó un tuit, valga la redundancia, en donde reafirman su compromiso con uno de los ejes centrales de nuestra gestión institucional en el fortalecimiento del respeto y la promoción de los derechos humanos, todo esto en el sistema penitenciario. Ya, eso sí es importante, ver el tema de los derechos humanos de manera transversal, como lo decimos siempre en el Ciudadano ADN, porque los derechos humanos son para todos y todas. Y ojo también con esas manifestaciones satánicas. Miren que los narcos también tienen a la Santa Muerte. Hay de todo y aquí todo se mezcla. Así que, Daniela, seguimos contigo en contacto. Muchas gracias. Sí, que estén bien. Buen día. Gracias, Daniela.